Con el permiso del dador de la vida que sustenta nuestros corazones, me permito dar mi palabra. Quiero agradecer primero la invitación que nos han hecho al hermano Mauricio y quiero felicitar a todos los aquí presentes. En un principio dije, pues, ¿qué tengo que decir? ¿Qué puedo decir aquí, no? Pero la forma en cómo están hablando me da la confianza para que podamos exponer nuestra visión, manifestar nuestra conciencia, cómo vemos las cosas en este momento. Es verdad que físicamente puedo ser uno de los más jóvenes también aquí con el compañero, ¿verdad? Pero también más allá de la edad física, yo creo que todos los aquí presentes somos viejos, y muy viejos. Y es probable, lo más probable, es que ya hayamos estado reunidos en otros tiempos, en otros momentos, en otras experiencias de vida del pasado. Entonces su servidor, siendo joven, porque soy joven, me considero joven, hace 20 años tomamos la decisión de servir a la humanidad, a nuestro hermano el hombre, como decía el maestro Netzahualcóyotl, en el despertar de sus conciencias. Dejamos todo, renunciamos a todo y nos enfocamos a ese servicio del despertar de la conciencia espiritual en nuestros hermanos, los seres humanos, de manera que hemos estado trabajando en algunas partes de la República Mexicana y 8 años en el extranjero, y ahora estamos de vuelta aquí a nuestra tierra como miembro de la asociación que represento, Instituto de Estudios Superiores en Metafísica. Es una asociación 100% espiritual y justamente nos damos cuenta, y por lo que hemos trabajado, es por el despertar de la conciencia de nuestros hermanos, los seres humanos, nuestros hermanos mexicanos, mexicas, mayas, a todos los que hemos podido servir lo hemos hecho. Y yo creo que, como decía el hermano Gerardo Said, que hoy tengo el gusto de conocerlo físicamente, así como hay que hacer una revisión en la cuenta del tiempo, en esas cuestiones de la contabilidad del tiempo, yo creo que también hay que hacer una revisión en la enseñanza espiritual, en la enseñanza del ser interno, en la enseñanza del ser que cada uno de nosotros es. Realmente hacer conciencia, tomar conciencia, despertar conciencia, nosotros mismos que queremos ayudar a nuestros hermanos primero, y luego esa conciencia, despertar la conciencia de nuestros hermanos que nos rodean. Pero hay que hacer una revisión del conocimiento espiritual que yo veo. La tradición de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, es completa y tiene todo el conocimiento espiritual para ayudar a despertar a nuestros hermanos espiritualmente hablando, a toda la región de la Anáhuac, América, y por qué no todo el planeta Tierra. En el servicio que nosotros hacemos, comprendemos que México tiene una gran tarea,
un gran servicio, una gran responsabilidad que hacer para con el resto de la humanidad. Y en ese proyecto hemos venido trabajando. Así es que la propuesta específica es de colaboración ahora con los hermanos, con ustedes de tradición. Yo me inicié en una corriente espiritual, no propiamente de la tradición, pero hoy más que nunca estamos interesados en saber, conocer, comprender nuestra tradición para servir mejor a nuestros hermanos desde la tradición de nuestro México, de nuestros ancestros de aquí de México, dada la gran responsabilidad que tiene nuestro México para el resto de la humanidad en este momento. Pero el primer paso es de que nosotros realmente nos conozcamos, aceptemos nuestra realidad interior, nuestra realidad espiritual, y con esa confianza, con esa convicción, con esa conciencia, podamos servir mejor a nuestros hermanos, los seres humanos, en todas las actividades, en todas las ramas que tiene nuestra tradición, llámese danza, llámese canto, llámese artes, en todas las ramas, pero hacerlo realmente con conciencia a partir del despertar de cada uno de nosotros, de esa conciencia espiritual, del ser que cada uno de nosotros es. Gracias. Ometer, pues agradeciendo a las esencias, invocando a las esencias del lugar de la llama sagrada, Ñuntzicu, Achiutla, Oaxaca, invocando a las esencias de la energía del Guizostepe, a la energía de nuestro abuelo Cuauhtémoc, a la energía de nuestro abuelo Cuitláhuac, a las energías de todos los guardianes y protectores personales de cada uno de los presentes. Comento, porque así me lo pidieron los representantes de la Tley Tlacocayo Ipan Ixtapalapan. Efectivamente, se busca que la cuenta calendárica se unifique para llevar a cabo precisamente el encendido como debiera de ser y buscando precisamente la armonía entre todos. Asimismo, por parte del Señorío de las Águilas, Izcateopan, Tasco y también Culhuacán y los hermanos de Mexicali, Cuauhtehuani, buscan que sea precisamente la unificación de los pueblos, la armonía de todos los pueblos originarios y que juntos trabajemos de aquí al 2021, 2027 en cada uno de las actividades. Si este Tlaltocan así lo considera, estaríamos acompañándolos. Lo único que nos quedaría, desde luego, como todos, el asunto de los recursos, que espero que en adelante pudiésemos encontrar, como mencionaban hace rato, lo que era el trabajo colectivo o el tequio, para que todas estas actividades puedan fluir y puedan ser todos en armonía. Por ahí escuchaba en algún otro momento a un abuelo decir: es que me voltearon bandera. En un Tlaltocan no hay voltear bandera, en un Tlaltocan hay trabajar en armonía, no hablar mal de nuestros hermanos, no hablar mal de nadie. Todos tenemos ideas, todos, como mencionaban mi hermano anterior, estuvimos en algún tiempo y momento reunidos, nuevamente aquí, reunidos, nuevamente aquí, en el lugar en donde los postecas de todas las naciones se reunían. Ahora trabajamos y compartamos el conocimiento, el trabajo que hemos hecho, la invitación de manera personal de Achiutla, del cual soy nativo, es para que nos acompañen en el 2020 a hacer un ceremonial, porque en este lugar fue sembrado un retoño, un ahuehuete nieto del árbol de la noche victoriosa de Cuitlahuatzin.
que si sus corazones lo permiten, pues estaremos por allá trabajando, tal vez entre el 18 y 20 de junio, porque también es la fecha de que hace en el 19 de junio del 2016, precisamente fueron masacrados nuestros hermanos en Nochistlán, lugar que fue fundado precisamente por 20 guerreros jaguares. Y desde ahí surge también Tecuyón y Ocelome, el señorío del jaguar, acompañando al señorío de las águilas. Vamos a meter.